Hebreos 3, el versículo 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amén. Puede sentarse y ya sabe, le da toda la gloria al Señor. Absolutamente toda la gloria es para Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Bendito sea el Señor. Hermano, en la agenda de Dios hay tiempos que Él se reserva para confrontarnos con la esencia más profunda en nuestra relación con Él. Y yo creo que este tiempo Dios lo ha apartado en su agenda para tratar contigo y para tratar conmigo y para confrontarnos respecto de cómo nosotros estamos creyéndole a Él y cómo nosotros estamos recibiendo y aceptando las promesas que Él ha enviado sobre nuestra vida. Un día el apóstol Pablo le escribía a los filipenses y le decía: usted y yo tenemos que estar persuadidos, ustedes filipenses y yo debemos estar persuadidos de que aquel que un día en nosotros comenzó la buena obra, Él será fiel para perfeccionarla hasta el día de la venida de Jesucristo. Y yo creo que en este tiempo Dios también a nosotros nos recuerda y nos dice que Él un día, cierto, comenzó una buena obra en nosotros, una buena obra, y Él la continuará hasta el día de la manifestación de Jesucristo en medio de nuestro ser. Alabado sea Dios. Jesús, al llamarnos, hermano, comenzó una buena obra, comenzó una perfecta obra. Él no lo hizo por mera coincidencia. Él no lo hizo porque tú fueses más precioso o más bonito que alguien o que otro. Él no lo hizo porque tú fueses más inteligente que otro, no. Él en su misericordia tuvo a bien llamarte y comenzar en ti una buena obra. La que Pablo dice, la buena obra que empezó en nosotros. Y como perfecto ingeniero comenzó a darle forma a esa obra. Y como perfecto escultor comenzó a esculpir una preciosa figura en cada uno de nosotros. Para eso Él se valió de una excelsa y perfecta sabiduría. Y comenzó con esa excelsa sabiduría, con ese perfecto y excelso amor, y con una entrañable e incomparable ternura comenzó a darnos forma y comenzó a darnos figura. Comenzó a mirar negruras en nosotros, comenzó a mirar imperfecciones, comenzó a llenar vacíos, comenzó a limar asperezas. Y aquellas negruras que había en nosotros fue reemplazándolas por una perfecta blancura, por la perfecta y pureza blancura de su santidad. Y comenzó Él mismo allí a operar en esa paciencia que solo hay en Él, en ese eterno amor que solo podemos encontrarlo en Él. Comenzó a operar y comenzó a andar. Nuestras vidas estaban llenas de muchas cosas que a Él no le agradaban.
almas eran imperfectas, nuestras almas estaban sucias. Él comenzó a operar por su palabra y mediante la prodigiosa obra de su Espíritu Santo comenzó a darnos y comenzó a perfeccionarnos, comenzó a transformarnos. Nosotros estábamos amargados, nuestra vida interior estaba contaminada, nosotros estábamos enfermos, nuestra alma necesitaba sanidad interior y Él comenzó a operarla en su eterno amor, en su incomparable misericordia. Comenzó a hacer aquello que un día programó en su agenda para con cada uno de nosotros. Pero a todas estas, como quiere Dios que nosotros respondamos a eso? Dios quiere que nosotros, frente a ese proceso que ha iniciado en nuestras vidas, quiere que respondamos en fidelidad, en sumisión, pero también en fe. Y Dios quiere en esta mañana recordarnos que esa obra que Él empezó en nosotros para poder ser perfeccionada requiere que nosotros creamos a las promesas que Él un día hizo llegar a nosotros para que la obra avance y sea perfeccionada, habiendo nosotros alcanzado a llegar a la imagen y semejanza que Él un día se programó para hacer en cada uno de nosotros. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Con qué dulzura y con qué amor Jesucristo un día comenzó a voltear la vida de la mujer samaritana. Como cuando usted coge una media y le mete la mano y la voltea. Dice la Biblia que él iba para cierto lugar y le era necesario pasar por Samaria. Y llegó a un lugar en donde, cansado del camino, tuvo sed. Y estaba ella, la que ni siquiera se imaginaba que ese día iba a ser transformada. Y Jesús le pidió de beber. Y comenzó la mujer a ponerse a la defensiva. Y a cada iniciativa de la mujer, Jesucristo le inyectaba paciencia, amor, afecto, ternura. Cuando se vio cercada, una sola expresión se le ocurrió decir y le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesucristo, con una paciencia única y con un amor único, le llevó al convencimiento de que en él había un agua superior y que toda aquella persona que bebiese de esa agua nunca más volvería a tener sed. Esa la encontraste tú un día y la encontré yo, y con qué amor y con qué ternura ha comenzado a operar y a darnos figura. Pero déjeme decirle algo, hermano, déjeme decirle algo que el Señor en este tiempo quiere que nosotros entendamos mucho. Se requiere para que esa obra vaya perfeccionándose cada nuevo día que usted y yo le creamos a las promesas de Dios. El mensaje en esta mañana: ¿cómo mira a Jesús la incredulidad? Hay un pasaje en el libro de Números en donde
Dios le dice a Moisés que seleccione unos varones, 12 varones, uno por cada tribu, para que vayan a hacer las veces de espías e inspeccionen la tierra que Dios había reservado para ellos. Ya Dios, escuche esto con mucho cuidado, ya Dios mucho antes le había dicho a ese pueblo a través de los patriarcas y a través de Moisés que él le había, escuche bien, le había de dar una tierra. Dios le había dicho a los patriarcas que él se había reservado una tierra para entregársela a los descendientes de Abraham. En el libro de Génesis, vaya conmigo un momento al libro de Génesis, en el capítulo 12, bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Génesis capítulo 12, Dios se le aparece a Abraham, en ese momento era Abraham, y en el versículo 7 del capítulo 12 de Génesis, en el capítulo 12, versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A tu descendencia daré esta tierra. En el libro de Génesis capítulo 26, el episodio de Isaac en Gerar, capítulo 26 del libro de Génesis, viene aquel que había descendido de Abraham, es decir, el hijo de Abraham. Ya Abraham había recibido la promesa de que Dios le había de dar esa tierra. Y ahora el descendiente directo de Abraham, que es Isaac, recibe una confirmación de parte de Dios. Capítulo 26, versículo 1, 2 y 3. Allí en el libro de Génesis, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré, que yo te diré. El 3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Dios a Abraham se le aparece y le dice, yo te daré todas estas tierras. Le hace la promesa. Después al descendiente directo de Abraham, que es Isaac, se le aparece en tierra de Gerar y le dice, yo confirmaré en ti la promesa que le he hecho a Abraham de que a su descendencia le daré todas estas tierras. Y en el capítulo 28 de Génesis, versículo 13, Dios se le aparece al descendiente de Isaac, o sea, a Jacob. Capítulo 28, versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, o sea, la escalera que veía allí en medio del sueño Jacob. Y dice que Jehová estaba en lo alto de esa escalera, y Jehová dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, hijo de Abraham. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. A través de Abraham Dios da una promesa, a través de Isaac Dios confirma una promesa que le había dado a Abraham, y a través de Jacob, hijo de Isaac, Dios confirma y le recuerda, le ratifica la promesa que Dios le había dado a ellos de que le daría esa tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Libro de Deuteronomio, capítulo 7. Alabado sea Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 7. Ya el pueblo ha salido de Egipto, ya este es otro contexto histórico. Ese pueblo cuando recibió la palabra, cuando Dios le dio la palabra a Abraham, a Isaac y a Jacob, bueno, pasaron muchos años, acuérdense, ellos estuvieron en Egipto, después Dios toma a Moisés y Aarón y comienza a sacarlos de allí, y ahora los prepara para entrar a la tierra. ¿Cuál tierra? La que le había prometido.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en el capítulo 7 de Deuteronomio, el versículo 16 dice, y consumirás, Dios le está dando algunas instrucciones y algunas promesas acerca de lo que va a hacer con ese pueblo que ya ha salido de Egipto y va camino a la tierra prometida. Y consumirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios, que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podés terminar? Dios le dice, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien, acuérdate bien, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo entendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Es decir, Dios le está diciendo, esa tierra es tuya porque yo he dicho que va a ser tuya. Esa tierra va a ser tuya porque yo se lo prometí un día a tus padres y así lo cumpliré, porque Dios no es hombre, cierto, para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio una palabra y Él está dispuesto a cumplirla. Y aquí cuando están ya camino a la tierra prometida le dice, si ustedes ven gente grande, si ven pueblo poderoso y quieren acobardarse delante de ellos, no tengan miedo, porque yo les prometí esa tierra y se la voy a dar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Deuteronomio 8:7, ahí mismo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Deuteronomio 8:7, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ese es el contexto de la promesa que Dios le hace a ese pueblo antes de meterlo allá. Pero ahora vamos a ver qué sucede. Libro de Números, capítulo 13. Nos devolvemos un poco. Dios le dice a Moisés, escoge 12 varones. Libro de Números, capítulo 13. Escoge 12 varones, uno por cada tribu, y envíalos a que inspeccionen cómo es la tierra que ellos van a poseer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la Biblia que entonces Moisés escogió a 12 varones. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Moisés los envió 13:3 de Números, desde el desierto de Parán. Dice, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Yo quiero hacer salvedad en algo. En Deuteronomio, Dios le da una orden a Moisés y le dice que esas palabras que Dios le había dado, esas palabras las escribiría en los dinteles de las casas. Dice que esas palabras las pronunciaría y las recordaría a sus hijos al levantarse, al acostarse, yendo en el camino. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, tenían la orden de parte de Dios
de que esa palabra y esas promesas que Dios le había dado las debían conocer todas las generaciones. Si desapareció una generación y se levantaba otra, esa generación tenía la obligación de retransmitirle por la vía de la enseñanza esas palabras y esas promesas, para que el pueblo de Israel recordara todos los días la palabra de Dios y las promesas que Dios le había hecho. Y aquí dice la Biblia que cuando Dios escogió a varones para que fuesen a inspeccionar la tierra, escogió príncipes. Usted y yo debemos entender que si ellos eran no tanto hijos rasos, sino príncipes, con mucha más razón ellos debían conocer las promesas que Dios había hecho respecto de esa tierra. La conocían y dice que ellos fueron. Ahí están los nombres. El versículo 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte. Y dice que el 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Al fin de 40 días. O sea, ellos tuvieron tiempo para hacer lo que bien le pareciese en medio de toda esa tierra. 40 días estuvieron reconociendo y volvieron. Versículo 25, 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: mire, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Y mire lo que dice el versículo 28. Mas, aquí vienen los peros, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los anaseos, hijos de Anac. El 29 dice, están hablando ellos: Amalek habita el Neguev, el eteo y el jabuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Cuando están hablando ellos, llega alguien y los interrumpe, y entonces comienza a hablar Caleb, que tenía otro espíritu y que era de los espías que también habían viajado con ellos. Entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo: no hay problema, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí hay dos cuadros. Hay 10 que están hablando peste, están hablando maldición de los que fueron a reconocer la tierra. Y hay 2, Caleb allí, y más adelante se habla de Josué, que están hablando de bendición. En su intervención, cuando Caleb interrumpe, quiere persuadir no solamente a Moisés, sino a todos los demás, de que esa tierra es buena, porque Dios había dicho que esa tierra era buena. Y también dice algo, dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ese hombre estaba conectado con la promesa que había escuchado de Dios. Ya Dios lo había dicho. Dios le había dicho que está bien, si encuentras hombres grandes, libro de Deuteronomio capítulo 7, si encuentras gigante allí, no tengas temor de ella. No tengas temor de ellos. Yo dije que esa tierra iba a ser tuya, y esa tierra será tuya. Y ese espíritu de fe, ese espíritu de creerle a Dios, envuelve a Caleb y comienza a ministrárselo a los demás. Pero déjenme decirle que el espíritu de miedo y de temor que había en los demás era terrible. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. Ahí está, hermano. Ustedes están diciendo todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Y el miedo y el temor que les envolvió
a ver esos gigantes y al ver las circunstancias que rodeaban a esa tierra, el miedo que les envolvió, el temor que se apoderó de ellos, hizo que vieran lo que Dios había dicho que era accesible como algo a lo cual ellos no podían acceder. Y el miedo que había en ellos, el temor que se apoderó de ellos, hizo que vieran lo que Dios había dicho que era bendición, ellos lo vieran como una maldición. Y no solamente se quedaron con ese miedo y con ese concepto, sino que sus argumentos de miedo y de temor comenzaron a inyectarlo al resto del pueblo. Y dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2 del 14, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud. ¿Vio cómo el miedo contaminó a los demás? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre, 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 a su nombre. Y si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré terminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Pero ¿en dónde quedó esa palabra que Dios les había mandado? ¿En dónde quedó? Ahora veamos cómo respondió Dios a la incredulidad de este pueblo. 14 números. 14 números. Números 14, versículo 10. Dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Bueno, antes, vamos a retomar, cuando toda la multitud estaba conturbada y perturbada, ministrada por un físico miedo. Porque eso era lo que había en ellos, miedo. Y el miedo les llevó a indignarse, y se indignaron contra Moisés. Pero como Dios siempre tiene mediadores, y Dios hasta última hora quiere advertirle a la gente para que se vuelvan de su pecado, hasta última hora, resulta que Josué y Caleb, todavía en últimas quisieron interceder. En el versículo 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. El 9 dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, no tengan miedo. Pero el versículo 10 dice: entonces la multitud, ¿cómo respondió? Toda la multitud habló de apedrearlos. Primero se han olvidado de la promesa de Dios. Y ahora que alguien le quiere hacer caer en cuenta, lo que dicen es: no, ustedes están locos, vamos a apedrearlo. Versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y allí mismo aparece Dios. ¿A cuántos se les ha parecido Dios? Hermanos, si Dios nos dejara, cierto, en nuestra
en nuestra vileza. Si Dios nos dejara, hermano, en nuestra amargura, en nuestra vergüenza, ¿qué sería de nosotros? El versículo 10 sigue diciendo, dice, pero la gloria de Jehová se mostró. ¿Cuánto da gloria a Dios? A él no se le ha olvidado lo que le había dicho al pueblo. No se le había olvidado. Y a él no se le ha olvidado ninguna de las cosas que te ha dicho que hará contigo y que hará a través de ti. A él no se le ha olvidado. A él no se le ha olvidado. Y cuando estaban en ese rifirrafe, y cuando estaba todo el pueblo en contra de Moisés, todo el pueblo en contra de Caleb, todo el pueblo en contra de José, estaba toda la multitud en contra de ellos y estaban ya con ganas de apedrearlos. Entonces la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y entonces comenzó a hablar Dios, y habló Dios. ¿Cómo mira Dios nuestra incredulidad? Y mira cómo empieza Dios su discurso. El versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Pecadores en manos de un Dios irritado. Ahí estaba Dios irritado y le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales, con todos los prodigios que yo he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo este pueblo va a ser de dura cerviz? ¿Hasta cuándo la incredulidad va a ser la que ha de gobernar a este pueblo que se hace llamar y que dice ser pueblo de Jehová? Dios le reclama. Y le reclama con mano extendida, con mano dura. A su nombre, a su nombre. Y Dios allí habló de enviar juicio. Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, como estaban las cosas, era tanta la indignación, la irritabilidad que había en Dios. Era tanta la manera como Dios se había irritado que Él dijo, yo a este pueblo lo voy a destruir, lo voy a herir y lo voy a destruir. ¿Sabe cuál era el pecado? Incredulidad. Mirad Hebreos 3:6, Hebreos 3:12, donde hablamos, ¿cierto? Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Habrá algo que le irrita a Dios? Bueno, si hay algo en la Biblia que le irrita a Dios, aquí tienes una muestra. A Dios le irrita la incredulidad. Desde ya se la tiro. Si hay alguna por aquí o alguno por aquí que algún día le digan, tú tienes cáncer, ves a morirte, acuérdate lo que Dios hizo en esta mujer.
Y acuérdate lo que Dios dijo en aquella mujer, lo que Dios hizo en aquella mujer, y quién sabe en cuántas más y en cuántos más de los que están aquí. Acuérdate de todo eso y no digas de que Dios no puede hacerlo, porque Dios sí puede hacerlo. ¿Y sabe por qué dejó Dios esas credenciales? Porque muchas veces ante una simple fiebre, esas son credenciales de gama alta, hermano. Cáncer, cáncer. ¿Usted sabe lo que es cáncer? ¿Cuánto le costó a Hugo Chávez el tratamiento que le hicieron? Y eso no está garantizado de que lo hayan sanado. Pero a estas mujeres, mire, ¿cuánto le costó? No le costó ni 5 y están sanadas, están sanas, están totalmente sanas. Cuando la enfermedad quiera llegar a tu cuerpo, acuérdate de que Dios habla y Dios ha dicho: yo te he dicho que sanará, yo te he dicho que sanará, yo te he dicho que sanará, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, porque desechada te llamaron. Esta es de la que nadie se acuerda. Cuando el diablo quiera meterte en tu mente, en tu corazón, de que no hay esperanza para ti, dile si hay esperanza, dile si hay esperanza, dile si hay esperanza, dile si hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, porque Dios quien lo ha prometido. Y si le ha fallado a Dios y está en medio del juicio de Dios, háblale a tu enemigo y dile: tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi Dios. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Yo le veré en victoria, y él me levantará y yo proclamaré la victoria, porque ese es el Dios de Israel. Ay de ti y de mí si dudamos de las promesas que Dios nos ha hecho. Lucas capítulo 1. Dios un día iba a visitar a su pueblo de una manera grandiosa y necesitaba preparar el camino de Jesús por medio de un hombre, Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, en donde está el anuncio del nacimiento de Juan. Dice que el padre y la madre de Juan eran hombres consagrados, eran gente consagrada delante de Dios. Y dice que ellos tenían temor de Dios y amaban a Dios. Zacarías y Elizabeth. Y dice que Zacarías era sacerdote, y en el tiempo en el cual por turno le tocó ofrecer incienso allá en el altar, dice que estando allí se le apareció Dios a través de un ángel. Y el ángel, como vio que Zacarías se sorprendió, el ángel le dijo: no temas, porque qué casualidad que casi siempre cuando Dios se presenta así, lo primero que dice es: no temas. Mire, hermano, ¿sabe qué fue lo que puso a temblar a esos 10 espías? El miedo, el físico miedo. Y entonces allí el ángel le da la profecía a Zacarías. Resulta que Zacarías ya era avanzado en edad. Y acuérdense también de Sara. Elizabeth andaba en las mismas. Ya había perdido la costumbre de las mujeres, ya era de edad avanzada, y de ñapa era estéril, dice la Biblia. Y entonces el ángel le va con el anuncio de que Dios les iba a dar un hijo. Le dio hasta el nombre. Se va a llamar Juan. Le dio el sexo, obviamente. Va a ser varón y se va a llamar Juan. Y ese varón, ahí está, cierta característica. El
no beberá vino ni comerá sidra, le describe, o sea, va a ser apartado para Dios. Pero después que el ángel le da la descripción a Zacarías, acuérdese que está Zacarías solo con el ángel, dice la Biblia que Zacarías lanza una expresión, pero ¿en cómo conoceré yo que esto se hará si ya yo soy viejo y mi esposa es vieja y ella es estéril? Y entonces el ángel le dice, no te preocupes, Yane, no te preocupes. No te preocupes, deja que Dios haga lo que Él quiera hacer. Pero resulta que en la expresión y en la reacción de Zacarías, Dios vio cierta incredulidad. Lucas capítulo 1. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras. Ahí están, las cuales se cumplirán en el tiempo de Dios. Ese es otro problema. Que creemos que las cosas van a ser en nuestro tiempo. Yo tengo alrededor de 10 años orándole a Dios por mi esposa, que le dan unos dolores en las manos. Y ahorita que salí, ella quedó acostada con unos fuertes dolores. Pero Dios ha dicho que hay sanidad para ella. A mí nadie me saca de la cabeza que ella va a ser sana. ¿Cuándo va a ser? Han pasado casi 10 años. No sé cuánto falta en la agenda de Dios, pero ahí está la promesa. Ahí está la promesa. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Y mire, hermano, escuche bien esto. La incredulidad no respeta estatura espiritual. Mira quién estaba allí delante de Dios. Es que yo soy apóstol y soy profeta y no sé qué, y a mí no puede llegar a la incredulidad. ¿Quién estaba allí? Ahí estaba un sacerdote. Y la Biblia empieza diciendo de él. Lucas capítulo 1, hubo en los días de Herodes, versículo 5, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mira la estatura espiritual de los que estaban allí. Y a él llegó la incredulidad. Y por no haber creído, quedó mudo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo mira Dios nuestra incredulidad? Dios se irrita, ¿cierto? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hermano, Dios protesta. ¿Sabe por qué? Volvemos al comienzo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se programó una agenda para ti, Dios le metió y Dios le ha invertido, escuche bien esto por favor, Dios le ha invertido a su proceso de conversión y de consolidación como cristiano y como cristiana. Mire, hermano, Dios le ha invertido mucho amor. Dios le ha invertido mucha paciencia. ¿Tú sabes la paciencia que Dios ha tenido con nosotros? ¿Usted sabe la paciencia que Dios ha tenido con esta mujer? Con este varón. ¿Usted sabe la paciencia y el amor que Dios le ha invertido a esa causa, a cada uno de nosotros? Isaías un día lo dijo, refiriéndose a la reacción de Jesucristo, ya después que vio que su sacrificio fue perfecto ya en el cielo, en una visión. Me imagino que Isaías vio eso y de pronto expresó Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted se ha imaginado así, siquiera por una pizca, qué fue lo que pasó realmente allí en la cruz del Calvario. Esto acá lo hemos enseñado
muchas veces y nuevamente lo vamos a recordar. Hay gente necia, sin vergüenza, gente ignorante. Cuando llega la mal llamada Semana Santa, algunos comienzan a tratar de imitar lo que hizo Jesucristo en esos días y cogen una cruz y se hacen clavar en una cruz y se flagelan y son ensangrentados y se hacen dar látigos. Con una necedad, una ignorancia. ¿Sabe que están tratando de imitar la naturalidad de un evento que no tiene comparación? Pero ellos no saben que ese evento no fue solamente algo natural, sino que por encima de la naturalidad de ese evento hay algo que fue sobrenatural. ¿En dónde van a imitar? ¿Cuándo va a poder el hombre imitar todo eso? Usted sabe por qué Jesucristo dijo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Señor, Señor, ¿por qué me ha desamparado? Usted se imagina la enfermedad de todos los tiempos, las enfermedades de todos los tiempos, el pecado, el dolor de todos los tiempos, de toda la historia, de toda la gente cayendo sobre un solo hombre en un momento. ¿Tiene o no tiene sentido la expresión de Jesucristo? Podrán imitar, cierto, dramatizar allí, medio presentar algo de lo que ellos creen y se suponen o vieron o se imaginan que pasó. Pero la esencia misma del sacrificio nunca, porque eso es incomparable, eso fue único. Solamente había uno preparado por parte de Dios. ¿A quién iré y quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y él dijo: yo iré, heme aquí. Solamente él, uno solo pudo haber estado allí. Y ese sacrificio es el que Dios recuerda cuando tú estás con ganas de retroceder. Y cuando estás con ganas de desmayar en tu fe, por eso es que Dios se irrita, porque Dios no concibe el hecho de que tú trates de irte para allá otra vez. ¿En dónde dejó esta las grandes cantidades de paciencia que me ha tocado tener con ella? Y el gran y puro amor que yo he mostrado para ella, ¿en dónde lo va a dejar? Mire, hermano, hay muchas cosas detrás de toda esa incredulidad que muchas veces vemos. Un día Jesús se apareció a los discípulos, Lucas 24. Dice que Él murió, eso lo sabemos, resucitó al tercer día, pero dice la Biblia que Él después comenzó, habiendo resucitado, a aparecérsele. El primer día de la semana fue María Magdalena a la tumba. Ella iba pensando en: ¿y ahora quién me ayudará a quitar esa piedra que está? Porque ella había visto eso. Resulta que cuando llegó ya le habían hecho el trabajo, ya le habían hecho el favor, ya habían quitado la piedra que había en la tumba, un peñón. Y ella comenzó a ver y Jesús no estaba allí. Y en vez de Jesús estaban dos seres con vestiduras blancas, y uno de ellos le dijo a las mujeres que estaban allí, porque habían otras, le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, y le recordó la palabra, hermano. Acuérdense que Él mismo se los dijo. Eso es lo que pasa, hermano, que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Muchas veces, y como a veces uno también tiene mala memoria, pero eso no es excusa, hermano, porque eso no se debe grabar en la memoria, eso debe estar en el corazón. Lo de filosofía, lo de matemática, lo de geografía, eso en la memoria, pero en el corazón lo otro. Eso de ahí para sacarlo, hermano, nadie. Y el ángel le dijo: acuérdense que Él mismo se los dijo. ¿Y sabe qué? Jesús se le apareció a ellas después.
Y ellas fueron y se lo dijeron a otros. Y dice que los otros no le creyeron. Entonces, como Jesús hace la obra perfecta, ¿cuánto creen que Jesús hace la obra perfecta? Jesús se le aparece a dos que iban en el camino de Emaús. Aquí está. 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaban a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se les apareció. Cuando estaban allí, dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes y estaban como que murmurando. Tenían un diálogo ahí todo melancólico. Esa es la expresión. Era un diálogo todo melancólico y estaban tristes por lo que estaba pasando. Ya. Y entonces comienzan a explicarle a Jesús, sin saber ellos qué será Jesús. Comienzan a explicarle lo que estaba pasando. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces comenzó a hablar el verdadero Jesús. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas le han dicho. Mire la expresión de Jesús: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo para no creer, habiendo visto todas las señales y proezas que yo he hecho en medio de ellos? ¿Qué problema esta incredulidad, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mateo capítulo 17. Miren lo que pasó aquí. Mateo capítulo 17. Versículo 14. Dice que cuando Jesús llegó al gentío con sus discípulos, vino a un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae el fuego y muchas caen en el agua. Mire, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Estaba un pobre padre sufriendo. Su hijo estaba loco. Su hijo estaba endemoniado y el demonio lo cogía y hacía con él. Lo metía en el agua, lo tiraba al fuego y se quemaba. O sea, lo cogió por su cuenta. Y ese hombre, antes de traerle en sí el mensaje a Jesús, o sea, de hecho él estaba allí para que le sanara a su hijo, pero él le hace él lanza una expresión y él le dice: Señor, yo lo he traído a tus discípulos y ellos no lo han podido echar fuera. ¿Quién sabe cuántas horas se demorarían orando y nada, no pasó nada? Hasta lo amarrarían, quién sabe qué pasaría. Y Jesús lanza una expresión, pero la lanza hacia los discípulos, no hacia el hombre, sino hacia los discípulos. Versículo 16: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: mire, hermano,
Oh generación incrédula y perversa. ¿Qué le digo a los del camino de Maús? Oh insensatos y tardos de corazón. Y mira acá, mira acá. Oh generación incrédula. Y les dice perversos, hermano. ¿Usted se imagina a Jesucristo a usted diciéndole perverso? Tiene todo el derecho, hermano. Pero ¿sabe por qué muchas veces lo hace? Por nuestra incredulidad. Mire, hermano, la incredulidad es cosa seria. Yo creo que está recogiendo de aquí los trapitos y se está yendo. Están dando duro, hermano. Y déjeme decirle que si usted de ahora en adelante habrá algo en lo cual comienza a dudar de Dios, sepa que Dios se lo va a reclamar y le va a recordar todo esto. A los discípulos les dijo, oh generación incrédula y perversa, les dijo perversos, hermano. Les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Mire, lo tenían como un poco... Porque si él lanza esa expresión, ¿hasta cuándo los voy a soportar, hermano? Es porque ya tenía rato de estarlo soportando allí. Pero mire la reacción de Jesús. Y él dijo, tráiganmelo acá, y el demonio se fue porque tiene que irse, hermano. Tiene que irse. Tiene que irse. Tiene que irse. El demonio se fue. ¿Y sabe lo que hicieron los discípulos? Después que pasó todo eso, llamaron aparte a Jesús. Y así como todo, como cuando el papá regaña al peladito, así todos ellos llegaron, como peladitos regañados, llamaron al Señor. Y le dijeron a Jesús, Señor, ¿y nosotros por qué no le pudimos echar fuera? Y Jesucristo directo, hermano, directo, sin dar vueltas, sin rodeo, le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, claro, por la incredulidad, y se los había dicho. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, de cierto diría esas montañas, esos montes, quítense de ahí y pásense al corazón del mar, y ciertamente sucedería. Pero, les dijo algo más, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, les estaba diciendo que ellos estaban orando poco. ¿Y sabe qué, hermano? Uno de los grandes problemas de la iglesia es la oración, la falta de oración y la falta de ayuno. Y eso hace, claro, eso hace que la fe mengue y eso hace que la incredulidad llegue al corazón. Claro, ¿cómo usted pretende, después de estar todo un día frente a la televisión, ir a que Dios le responda? Porque no hay suficiente fe y su corazón está lleno de otra cosa. Ahí la incredulidad tiene un terreno abonado para prosperar. ¿Sabe por qué Jesús y Dios responden de esa manera severa y drástica? ¿Hasta cuándo me ha de irritar? Por eso, hermano, porque muchas veces estamos invirtiendo nuestros tiempos y ojo, nuestras ilusiones las estamos invirtiendo en otra cosa diferente a lo que es su santa presencia. ¿Cómo nos da nostalgia cuando leemos en Isaías 26, cierto, lo que dice ese varón? Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Con qué nostalgia muchas veces leemos lo que decía el salmista en el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, mire, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Por eso, hermano, porque muchas veces no buscamos la presencia de Dios, es que hay incredulidad. Cuando Acab tenía revuelto a Israel, Dios levantó a un hombre llamado Elías. Y cuando Elías llegó a confrontar a Acab, lo primero que hizo fue decir, Elías, mire la credencial de este hombre, mire la credencial de este hombre. Dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 17, cierto, los primeros 2 versículos, dice, vive Jehová. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mire la credencial de este hombre, presencia de Dios, hermano.
Igualita las credenciales de los otros ahora. Profetas se jactan de ser profetas. Apóstoles se jactan y de enviar una gran cantidad de basura. Así ha dicho Jehová sin Dios haber dicho nada. Cambio la credencial de este hombre. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso fue lo que hizo, hermano, que después hubiese todo el valor y él tuviese toda la osadía para retar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el pie del Monte Carmelo y lanzar el desafío, el reto que usted y yo conoce, que conmovió a Israel y que nos conmueve a nosotros en la historia y en el análisis que hacemos de las proezas de Dios frente a su pueblo. Este hombre provocó eso, ¿sabe por qué? Porque tenía presencia de Dios y él no dudaba de que Dios le había de responder. Por eso se atrevió a desafiarlo de esa manera y por eso fue que cuando empezó la oración, él dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El sello de una oración para que reconoce que realmente Dios, quien ha prometido, quien ha dicho algo, que él haría, y realmente Dios lo va a hacer. Convencido yo de que él era fiel y justo para haber cumplido lo que prometió un día delante de nosotros. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios, hermano. Si no le creemos a Dios, entonces ¿a quién? ¿A quién le vamos a creer? Marcos capítulo 8. Versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Dos cosas diferentes. Fuera de contexto la interpretación que estaban haciendo ellos. Entonces los agarró el Señor. Entendiéndolo, Jesús les dijo, versículo 17: ¿qué discutís porque no tenéis pan? Oye, ustedes no entienden ni comprenden. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 12, Señor. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7, Señor. Entonces les digo: ¿y por qué entonces ustedes no entienden? Cabezones. A Dios le irrita nuestra incredulidad, hermano. Ellos creían que era porque no habían llevado pan, mira. Y resulta que el que hacía la multiplicación de los panes estaba ahí delante de ellos y no creían. Hermano, eso es lo que está haciendo Jesús. Está recordándole o está echándole en cara que ellos no creen que Él tiene poder para devolverle panes. Y le dice: acuérdense, acordarse de lo que Dios hace con nosotros, hermano. Hay que acordarse. Hay que acordarse. Hay que acordarse. Acuérdate de dónde Dios te sacó. ¿Cómo estabas allá en el mundo cuando Dios te sacó? ¿Cómo estabas? A ver, ¿cómo estabas? Tú y yo estábamos sucios, olíamos a podrido. La gente no daba ni 5 por nosotros. En este tiempo, el diablo está amenazando a mucha gente con su pasado. ¿Sabe qué llegaron a decir los israelitas allí cuando estaban frente a Caleb y frente a Moisés y frente a Josué? ¿Por qué no nos dicen cómo devolvernos a Egipto? Miren, hermano, qué miserables somos nosotros muchas veces. Allí en Números, capítulo 13. ¿Por qué no nos indican? ¿Por qué no nos dejan que regresemos a Egipto? Allá teníamos más. Qué miserables cuando pensamos de esa manera. Teniendo caviar,
deseando estiércol. Teniendo ese alimento tan precioso, teniendo maná, deseando comer algarrobas. Dios hoy te quiere confrontar. El diablo te está acusando con tu pasado. Hay cosas que no se te han dado. Escucha bien, hay cosas que no se te han dado. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque o no es el tiempo de Dios o no estás recordando en fe la promesa que Él te ha dado. O estás falto de ayuno y oración y el diablo te está robando la fe y te está metiendo miedo y con miedo la incredulidad. El diablo está trabajando allí, a él le interesa trabajar de esta manera. Y por eso las expectativas frente a tu futuro muchas veces son escasas y no son las mejores. Pero déjame decirte, hoy Dios nos recuerda su palabra. Hoy Dios nos recuerda su palabra. Dios me dijo esta mañana, dile a una mujer que está aquí, que todo, absolutamente lo que Dios ha permitido en ella, y se lo ha dicho otras veces, tiene el claro propósito de llevarla a otro escenario en donde allí va a ver de una manera más grande la gloria de Jehová y allí se va a deleitar en el Dios que le sacó de allá de donde ella estaba. Pero el diablo ha querido poner temor e incredulidad. En este día Dios te recuerda para que tú no olvides la promesa que en más de una ocasión el Dios tuyo te ha hecho. El Dios tuyo te ha hecho. Fue Dios quien te lo prometió. No fue hombre, no fue hombre. Tú no estás sola, tú no estás sola, tú no estás sola. Tú tienes un Dios grande y fuerte contigo. Claro que ese Dios es grande y ese Dios es fuerte. Y Él te lo ha dicho. Él te ha dicho que te habrá de llevar a una tierra mejor. Y Él lo cumplirá porque Él es fiel. ¿Cuál es la prisa de creerle a la basura del diablo, de meter en nosotros ese desasosiego, esa preocupación? ¿Por qué será de nosotros mañana? ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos? Le dice el Señor, cierto, allá a través de Jesús a la gente que estaba escuchándole en el Sermón del Monte. ¿Por qué nos desalentamos tan fácilmente frente a la adversidad? ¿Tú crees que lo que estás padeciendo ahora, eso será eterno? ¿Tú crees que el momento difícil por el cual tú estás pasando todo el tiempo será? ¿Acaso te has olvidado de las promesas de Dios? ¿En dónde están las promesas de Dios? ¿Quién eres tú y quién soy yo para descreer de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a irritar a Dios? ¿O es que vamos a provocar que Jesús a nosotros nos diga, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo dejé de soportar? Hay que volverse a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a la promesa de Dios. Si es enfermedad, tenemos que creer que Él sana. Si es escasez, tenemos que creer que Él provee. Él provee. Él provee. Él provee. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho que va a convertir a tu familia? Y entonces, ¿cuál es el afán de sumirse en medio del desespero viendo que no se han convertido todavía? Déjeselos a Dios. Suéltele el Espíritu Santo para donde va ese adúltero, porque hasta hoy es adúltero. Suéltele el Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Pero usted madure en fe y oración esa esperanza y esa promesa de que Dios se lo dará. Porque Él es fiel para cumplirlo. Él es fiel para cumplir lo que prometió. ¿Quiénes somos nosotros para descreer de Dios? Buscando que un día de esto Dios nos deje mudos. ¿Acaso usted y yo somos más que Zacarías? Él quedó y nosotros no podemos. Si provocamos a Dios con incredulidad, Dios actúa.
Porque a Dios le irrita la incredulidad. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Siempre, siempre venga a nuestra mente lo que Dios ha hecho en el pasado. Y digamos, si Dios hizo aquello, ¿cómo es que no va a hacer esto? Si Dios hizo aquello, ¿cómo es que no va a hacer esto? Dios por estos días me ha llevado a una humilde iglesia, a una iglesia bien preciosa. Yo por estos días con mi esposa nos sentaba a ver a mis hijas y por allá iba una iglesia. Y allí me derramaba ante Dios y allí Dios me mandaba muchas palabras. Y ustedes, si revisaran la Biblia, van a encontrar que allí con fecha y hora en el versículo está: Dios me dijo esto. Y yo anoto y anoto. Y cuando estoy leyendo me acuerdo, ajá, Dios me habló y Él lo hace, Él lo hace. Él lo hace, mujer. Él lo hace porque fue Él quien lo dijo. Le dijo a Abraham y después se lo ratificó a Isaac. Y después de habérselo ratificado a Isaac, se lo confirmó a Jacob. Y cuando el pueblo se opuso, Dios tomó cartas en el asunto, pero el pueblo entró o no entró, y allí está. Y de allí no lo echa nadie. En Telesur por estos días, en los pies de páginas que ponen allí en ese canal que es venezolano y que es de corte socialista, de corte bolivariano, enemigos de Israel, parece que esa es la tendencia. Allí pusieron un dato de alguien que habló y dijo: los días de Israel están contados. Yo digo en mi corazón, necios, no saben lo que dicen. Allí pusieron, hermano, los días de Israel. Creo que un líder de Hezbollah o de Hamas, de esos grupos terroristas de la Franja de Gaza, allí uno de ellos dijo, y Telesur lo publicó allí, dijo: los días de Israel están contados. Nada, todo lo contrario. Cuando el diablo se levantó en Europa del Este con un socialismo terrible en donde perseguía a los cristianos y los mataba, ¿sabe qué quería ese socialismo? Destruir a la iglesia, y de allí se levantó la iglesia más fortalecida que nunca. ¿Sabe quién podrá con ustedes y quién podrá con nosotros? Nadie. Una sola vez era necesario y era suficiente que con una sola vez lo dijera Cristo el más grande. Una sola vez lo dijo y es suficiente. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. 80,000 vueltas, varón, podrás dar en el mundo, pero de que terminas en el hueco de la mano de Jehová, termina, porque Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Ponte de pie y vamos a orarle a Dios.